siquiera habían prendido las luces acá, lo dejaron en el oscuro y todo eso, pero qué bueno, ¿verdad? Que están desarrollando los talentos, preparándose para muy pronto tener una parte importante que hacer también en la iglesia. Estamos contentos por estar aquí en esta mañana y estamos celebrando en esta semana algo que tiene mucho que ver con Estados Unidos de América, que es el Día de Acción de Gracias. Y algo que tiene mucho que ver con los adventistas del séptimo día, que es el Día de Acción de Gracias. Cuando allá en Inglaterra los protestantes fueron puestos bajo una gran presión de Roma para que aceptaran todos esos cambios que habían hecho en la forma de adorar, en la forma de expresarse y hacer todas esas cosas que ya se habían introducido adentro de la iglesia. Ustedes saben, en la Edad Oscura, durante el tiempo allí de Constantino y todo eso, todas esas cosas que se involucraron, se empezaron a ser esparcidas por todo el mundo y todo el mundo tenía que aceptarlo. Y la gente que estaba, por ejemplo, en Inglaterra, ellos no querían aceptar esto. Y más tarde la iglesia anglicana, por presión de Roma de que tenían que hacerlo como ellos decían, ellos decidieron aceptarlo y dijeron a la gente, bien, nosotros no creemos en estas cosas. Pero dice, pero como la Biblia no lo prohíbe esas cosas, pues nosotros lo vamos a hacer, aunque no lo creamos en estas cosas. Y ustedes saben que hubo un grupo que dijeron, no, nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos quedar con la iglesia que conocimos, con los reformadores, con Wycliffe y con tantas otras gente que vinieron a Europa y introducieron esta reforma protestante. Dice, nosotros no queremos volver a hacer cosas que no son buenas. Y a esta gente le dijera, ustedes quieren ser puros, ¿verdad? Quieren estar con solo la Biblia. Ustedes saben, la Biblia ¿fue qué? Fue prohibida de tenerla, prohibida de leer, y cualquiera que se encontrara con una Biblia o que no creyera en la creencia que dictaba Roma papal, pues estaría ¿qué? Condenado a ser exiliado, desterrado de su patria, de su país, o era condenado a estar sufriendo torturas, o era condenado a estar en una hoguera, a morir como hereje. Y cuando esta gente dijo que no querían hacer las cosas que estaban siendo puestas, ustedes saben, se cambió las cosas. La Santa Cena ya no se celebraba, sino ahora se celebraba una misa en lugar de la Santa Cena. El día de reposo ya se estaba cambiando, no lo quitaron de una vez, pero dijeron que se podía también adorar al domingo y cosas así que empezaron a hacerse. Y cuando esta gente dijera, no, nosotros no queremos hacer estas cosas, nosotros queremos hacer lo que dice la Biblia y seguir lo que dice la Biblia, entonces esa gente fueron llamados de los puritanos. Ustedes quieren quedarse puros, ustedes quieren quedarse con la sencillez, la pureza y la sencillez que caracterizaba a la iglesia primitiva. Y entonces al principio del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono de Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformaran o de lo contrario que fueran expulsados del país o tratados todavía peor. Eso encontramos en el George Bancroft, History of the United States of America, la historia de Estados Unidos de América, parte 1, el capítulo 12. Así que esta gente ahora tenía un decreto que no podían ya
seguir con su iglesia primitiva, con seguir con creencias bíblicas, sino que tenía que aceptar todo lo que venía de Roma, y eso era universal en toda parte. ¿Qué hacer? Algunos decidieron refugiarse en los montes, afueras. Otros decidieron salir e ir a otros países. Algunos, ustedes conocen esa historia. Los adventistas tenemos que saber esto porque eso es algo esencial, porque nosotros creemos que este país de Estados Unidos es el país de la profecía. Es un país profético. Esta gente eran cristianos, devotos, fieles a Dios, que querían tener libertad religiosa, pero ahora se lo estaban diciendo que no podían tener libertad, no podían creer en lo que ellos querían creer, tenían que hacer lo que le decían, no lo que ellos creían que la palabra de Dios le decía. Así que algunos decidieron salir del país, decidieron refugiarse en Holanda, y a fin de lograr, ellos tuvieron que tener varias pérdidas. Ustedes saben lo que es dejar su casa. Muchos de ellos eran agricultores, casi todos eran agricultores. Tuvieron que dejar sus haciendas, sus fincas, todo eso que tenían, y ahora huir, porque si no se lo metían en cárceles y los hacían la vida en cuadritos, lo hacían las cosas muy difíciles. Sus planes eran frustrados y ellos entregados a manos de sus enemigos, pero al fin triunfó su firme perseverancia y encontraron refugio en las playas hospitalarias de la República de Holanda, la República Holandesa. Abandonaron sus casas, sus bienes, su medio de subsistencia. Se vieron a obligarse a hacer trabajos que ellos no conocían. Como ya les dije, eran agricultores. Y cuando llegaron a Holanda, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que aprender el trabajo mecánico para ir a trabajar en esto. Pero déjame decirles una cosa. Dios nunca los abandonó. Dios estuvo con ellos. Sus ángeles los acompañaron. Nunca les faltó el sustento. Y aunque no tuvieran esas habilidades para trabajar en la mecánica, Dios les dio estas habilidades para que ellos pudieran sobrevivir ahí en este lugar. Pero ustedes saben que el cerco era universal. La fuerza era universal. Y muy poco tiempo después en Holanda también las cosas empezaron a ponerse difícil. Y en toda parte, allá por los Alpes de Italia, por allá algunos subieron a los Alpes y al Piemonte y a diferentes lugares. En España, en diferentes partes del mundo la gente era perseguida. Pero hubo un grupo que decidió abandonar ahora su tierra extranjera, estaban como peregrinos en tierra extranjera y decidieron venir al nuevo mundo que había sido descubierto. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían las profecías que la tierra habría de abrir su boca ¿para qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Para esconder, para ayudar, para proteger a la mujer. Y ellos decidieron, cuando vieron que ya no había libertad religiosa de ninguna forma, ellos decidieron de cruzar el mar y venir a esta tierra, a este lugar desconocido, pero confiados y guiados por la mano de Dios. La iglesia había sido humillada para después ser ensalzada. Dios iba a manifestar su poder en ella e iba a dar al mundo otra prueba de que Él no abandona a los que en Él confían. Él había predominado sobre los acontecimientos para conseguir
que la ira de Satanás y la conspiración de los malvados redundasen para su gloria y llevaran a su pueblo a un lugar seguro. La persecución en el desierto abrieron el camino para la libertad. Conflicto de los siglos, página 293. Así que esos puritanos se separaron de la iglesia anglicana y también gente del pueblo que se unieron a ellos para andar juntos. Y ellos hicieron un voto solemne de seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Aunque tuvieran que pagar con su propia vida, ellos hicieron un voto de que la palabra de Dios era la que le daría la seguridad y la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos tenían un pastor, su pastor se llamaba John Robinson. Yo creo que todos nosotros sabemos de esto, pero por si acaso, si alguno aquí no recuerda esa historia, porque hay mucho que hablar sobre eso, pero John Robinson, por providencia divina, no pudo venir con ellos, pero estuvo con ellos hasta el último minuto cuando embarcaron para venir a este nuevo mundo. El pastor John Robinson, con ese fin, cuando ellos partieron de Holanda en busca de un nuevo mundo, del nuevo mundo, el pastor hizo un discurso para ellos. A la hora de la salida, antes de embarcar y salir, le hizo un discurso. Le dijo varias cosas importantes. Yo nomás tengo algunas cositas aquí que dice. Una de ellas, si Dios quiere revelarlos algo por medio de alguno de sus instrumentos, estar prontos a recibirlo como, aquí se me brincó, faltó algo de mi copia, aquí está, perdón. Como estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. Pues seguro estoy que el Señor tiene más verdades y más luces que sacar de su santa palabra. Eso lo dijo su pastor y lo escribió una persona que se llama Martín, un libro que está escrito. Así que ellos salieron, sabiendo que Dios le iba a revelar grandes verdades, se seguían estrictamente escuchando, escudriñando, poniendo en práctica su vida la palabra de Dios. Ellos no salieron así como locos a ir a buscar algo. Ellos no salieron, vamos a ver. Ellos estaban seguros que Dios estaría con ellos, que sus ángeles lo estarían guiando. Ellos estaban seguros que no faltaría su pan, que no faltaría su agua. Y ustedes saben los milagros que sucedieron cuando ellos llegaron a este país, que Dios usó hasta los indios para que la ayudaran, para que tuvieran algo que le enseñaran cómo preparar las cosechas y todo lo demás, todas esas cosas hermosas que celebramos. Ahora, Dios había dado una profecía. La palabra de Dios dice que no debemos nosotros de despreciar las profecías. Dice, no despreciéis las profecías, no apaguéis el espíritu. Y ellos creyeron en la profecía de que Dios había de darlos libertad, de que esa tierra había de abrir su boca y había de proteger a aquellos que estuvieran del lado de la verdad y estaban dispuestos a dar su vida. Ahora, al mirar esto, yo quisiera que viéramos otra historia de libertad. La Biblia nos tiene muchas historias de libertad. En diferentes lugares, en diferentes ocasiones, Dios libraba a su pueblo, Dios libraba a aquellos que escuchaban su palabra, que obedecían su profecía. Y todo el tiempo Dios estuvo con su pueblo. Ustedes recuerdan, nosotros vamos a presentar aquí una
una foto grande del templo de Herodes. Yo creo que ustedes lo pueden ver allí. Ahí vemos el templo de Herodes. Es bueno enseñar todo eso porque mucha gente piensa en templo como iglesia y piensa que es un edificio, el templo. O muchos creen que el templo es la parte del lugar santo y del lugar santísimo que aparece allí, y eso es el templo. Pero durante más de 40 años se habían prodigado riquezas y trabajo de arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Este es el templo de Herodes, el templo que cuando Cristo estuvo en la tierra. Claro que no es una foto, sino que es una reconstrucción, y hay varias reconstrucciones de este templo de Herodes el Grande. Y hasta el mismo emperador mundial que había en aquel templo le ayudó para construir este templo. Y ellos empezaron a agrandarlo. Ellos importaron de Roma enormes bloques de precio de mármol. Y esos, a pesar que eran grandes, enormes, lo trajeron desde Roma para construir el templo. Yo quisiera ver una otra foto que tenemos que nos separa un poquito la parte del lugar santo, el lugar santísimo. Y si ustedes se dan cuenta, este templo hermoso que había sido construido era un orgullo, una gloria para todos los judíos y para todo el mundo. El mismo emperador romano estuvo ayudando. Ven que esas paredes que tienen aquí eran todo de mármol blanco. La foto no nos deja ver todo en claro, pero eran mármol. Tenían partes que eran recubiertas con oro. Y todas esas partes con oro hermoso, cuando caía el sol por la tarde, la tardecita, se podía ver de lejos, de muy lejos se podía ver lo hermoso que era ese templo, el templo de Herodes. No era tan hermoso como el de Salomón, que era mucho más hermoso. Pero poco a poco, con el pasar de los años, se empezaron a añadir torres, habían atrios a los lados, habían alrededor del lugar santo, lugar santísimo, de la parte principal del templo, habían recámaras a donde quedaban los sacerdotes. En la parte de abajo habían almacenes para almacenar toda la comida y todo lo que traían al templo, como las ofrendas. Y se construyó torres. Vamos a volver a la otra imagen. Se construyeron torres, se construyeron muros y fortaleza que, unidos a la ventajosa situación tipográfica de este lugar, los hacía aparentemente inexpugnable. Era una fortaleza, era un forte, era un lugar grande que no se podían hacer muchas cosas allí. Habían torres de vigilia, habían a los centinelas que quedaban mirando todo el país para ver si veían algún enemigo. Y era algo grandioso, habían puertas enormes, grandes para entrar y para salir, varias puertas para entrar a la parte del templo. Pero Jesús, después de haber sido coronado, entre comillas, ¿no? O ¿cómo podíamos decir? Cuando él entró triunfalmente, vamos a decir mejor, en Jerusalén. Cuando él entró, que la gente le gritaba, Hosana, Hosana, lo aclamaban como rey y lo querían establecer como rey. Cristo se fue al Monte de los Olivos. Él se salió de allí porque la gente lo quería a la fuerza coronarlo como un rey. Y entonces cuando él llegó al Monte de los Olivos y que miraba al templo, y llegó el momento a donde yo hasta los mostré mal, ¿verdad? Sí, ahora me doy cuenta. De aquí no veo tan bien, pero cuando ellos miraban a la parte del templo, a donde tenían, tan hermoso era esto, como la otra foto que vimos,
que era todo de un mármol, que el sol tocaba y que eso brillaba y que el mármol brillaba, el oro brillaba, todo eso, los judíos se sentían muy orgullosos y felices y contentos. Era una cosa hermosa. Y entonces los discípulos vienen y le hablan a Jesús y dicen, mira, qué hermoso, mira qué maravilla. Y Jesús, en vez de decirle, sí, qué maravilla, qué hermoso, qué maravilloso, lo que Jesús le empieza es a llorar. Y empieza a llorar y su cuerpo empieza a temblar, gotas le salen de sus ojos. Y todo su cuerpo se pueden a temblar. Él estaba empezando su ministerio, su primer año, empezando el ministerio de Cristo. Y entonces él dice algo que quedó bien profundo y calado en el corazón de todos los que estaban allí. Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos creyeron que estaba hablando de su venida. Y sí, en ese sermón del monte ahí, Mateo 24, el sermón del monte de los olivos ahí que Jesús le dio, él estaba hablando de dos cosas. Pero ellos entendieron, sus discípulos creyeron que estaba hablando de cuando él viniera en gloria y majestad para reinar, para ser el rey de reyes y señor del señor. Y allí en el monte Sión, Jerusalén está fundada hasta el día de hoy, el lugar que se llamaba Salem, y también el monte Sión, a donde había una fortaleza que llamaba Jebús y que vivían los jebuseos ahí. Y de ahí viene la palabra Jerusalén. Salem, el lugar a donde Abraham le pagó los diezmos al rey de Salem, rey de paz, que le salió a su encuentro. Y entonces ellos creían, no, él está hablando de cuando él venga en gloria y majestad, o cuando él la ponga ellos no esperaban que él iba a ir al cielo, regresar, ellos creían que ya él lo iba a instituir su reino, ya lo iba a poner su reino. Y entonces dice, aquí está hablando de cuando nos libertemos de los romanos, cuando ya Cristo instale su reino, entonces dice, no quedará piedra sobre piedra. Pero ustedes saben la historia, Jesús no lo estaba hablando en algo muy lejano y muy futuro, sino que estaba hablando de algo que iba a suceder en pocos años. Hasta 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén, admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazan su evangelio y asesinaran a su Hijo. Recuerde que cuando Cristo estaba siendo juzgado, ellos dijeron que su sangre caiga sobre ¿quién? Sobre nosotros y nuestros hijos. Dios lo podía haberlo condenado inmediatamente, pero dice la paciencia, la bondad, la misericordia de Dios le dio 40 años. Pero en esos 40 años, los judíos empezaron a mostrar al universo entero qué es lo que sucede cuando Satanás toma cuenta de las vidas de las personas. Su odio creció, su odio contra los discípulos de Cristo, su odio contra todo lo que hablaba en favor de Cristo creció de una tal manera que ellos empezaron a demostrar, a confirmar a los judíos en su terca impenitencia por el odio y la crueldad que manifestaron hacia sus discípulos de Jesús. Rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación. Escuchen bien lo que estoy leyendo, a ver si no es lo que está pasando con nosotros ahora en nuestros días. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión, el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres.
Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismo. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falso testimonio para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras su propia vida. Así que cuando esos 40 años después que Cristo murió, realmente la nación judía se volvió en un caos completo, parecida a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día aquí en esta tierra. Todas esas cosas se hacían porque ellos habían rechazado al Hijo de Dios. Y sabe que aparecieron muchas señales de la destrucción de Jerusalén. Muchos no creyeron en lo que Jesús dijo, y algunos creyeron lo que Jesús dijo. En el Sermón del Monte, Jesús le habló de que cuando vieran la ciudad cercada, ¿qué es lo que ellos debían de hacer? Dice, huid a los montes. Huye cual ave al tu monte. Ellos debían de salir huyendo a los montes. Algunos creyeron, otros dijeron, no, ¿para qué? Si nosotros tenemos fortaleza, nosotros tenemos todo. Miren la fortaleza que tenían ellos adentro del templo, el lugar más fuerte, el lugar más defendido. ¿Para qué? No le hicieron caso. Los dirigentes decían, ese es el pueblo de Dios, esta es la ciudad de Dios, ese es el templo de Dios. Jamás Dios va a permitir que algo como esto pueda suceder. Ellos decían esto. Y sabe que aparecieron muchas señales. Yo creo que la mencioné aquí en esta iglesia quizá un año, 2 años atrás o algo. Por las tardecitas, cuando el sol empezaba a ponerse, salían nubes, muchas nubes. Y cuando la gente miraba en estas nubes, ¿qué es lo que ellos veían? Las nubes estaban en forma de carruaje, estaban en forma de guerreros. Y ellos veían todas las tardes a la puesta del sol, se veían carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban en la noche al santuario eran aterrorizados por ruidos que los despertaban. La tierra empezaba a temblar y se oían voces gritando, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Había una gran puerta del lado oriente, que esa puerta se abría. Para abrir esa puerta para entrar al templo necesitaban 20 personas, y con mucho trabajo 20 hombres podían abrir esa puerta, y ellos se despertaban en la noche y encontraban la puerta abierta. Y también había un hombre que nadie sabía quién era, ni de dónde vino, ni quién era. Pero este hombre llegaba en Jerusalén y este hombre tenía una endecha. ¿Saben ustedes qué es una endecha? Es, ¿cómo podemos decir? Una cantaleta, un refrán, un anuncio que hacía, pero lo mismo, ¿entiende? Una endecha quiere decir algo que se hace, y lo mismo. Entonces este hombre recorría continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Ustedes saben que es una persona de día y de noche hablando lo mismo, y pasando, yendo y viniendo y cruzando de un lado a otro y hablando lo mismo. Y él decía, o escuchan lo que decía: ay de los moradores y sus tristes presagios, no dejarán de oírse. Brinqué aquí. Él lo que decía era lo siguiente: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa,
voz contra todo el pueblo. Esa era su endecha. Eso era lo que decía. Ahora imagínense ustedes viviendo en una ciudad como Jerusalén y que este hombre esté pasando y diciendo lo mismo y repitiendo de un lado a otro, todo el día y toda la noche. Pasaba también diciendo, y la gente acostada durmiendo y de repente escuchaba que él decía en voz en cuello, no lo decía suavecito para que alguien llegara a oír, no, voz en cuello se lo decía. Por 7 años estuvo haciendo esto. Y la gente se le molestó tanto que lo mandaron a aprisionar. Ni siquiera tomaron el cuidado de saber quién era, ni por qué, nada, simplemente lo mandaron a aprisionar. Y más tarde, cuando Jerusalén fue sitiada y fue destruida, él murió, este hombre, que nadie sabe quién es, nadie lo conoce, nadie sabe de dónde vino, de qué tribu, de nada. Simplemente un hombre que pasaba diciendo esta endecha día y de noche. Pero siguiendo un poquito más adelante, ustedes saben que llegó los 40 años que Cristo, desde que Cristo habló este sermón y habló de la destrucción de Jerusalén, llegó el día que entonces los judíos vieron ¿qué? Vieron a Jerusalén cercada. Y entonces los que oyeron las profecías de Jesucristo, los que escucharon el mensaje de Jesucristo que debían de salir a las montañas, y el que estaba afuera no debía de regresar, el que no debía de subir a la azotea o a buscar algo, sino que debía de seguir a las montañas. Entonces ellos vieron que Jerusalén estaba cercada. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos nosotros a huir a las montañas? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? La mayoría de la gente dice, está quieto, no se preocupen, no, Dios está con nosotros, no hagan bulla, quédense tranquilos y ustedes van a ver cómo Dios protege a su pueblo, a su templo, a su ciudad santa, Jerusalén. Pero la ciudad estaba cercada. La gente empezó ya a tener hambre porque era tanta... se habían deteriorado tanto, era la medianoche, el pueblo judío, que hasta lo que estaba en los almacenes del templo, la gente se peleaban por la comida. Y habían destruido el alfolí, todas esas recámaras y sitios abajo que estaban llenos de mantenimiento, ya no tenía casi. Y lo peor de todo es que cuando eso sucede, el primer cerco de Jerusalén fue cuando estaban celebrando, yo creo que, el pastor me ayuda, yo creo que fue la fiesta de las cabañas. Ustedes saben que cuando habían fiestas judías, todo el pueblo judío de todo el mundo se iba ¿a dónde? A Jerusalén. Todo el que vivía en la nación judía tenía que subir a Jerusalén. Y todos los que vivían en todos los países, en toda parte del mundo, tenían que ir a Jerusalén para la fiesta. Así que Jerusalén estaba llena. Millones y millones de personas. El mismo templo estaba lleno. Millares y millares y millares de personas dentro oficiando y personas que traían sus cosas. Y cuando ellos vieron que Jerusalén estaba cercada, de repente por obra de Dios, el general, ¿cómo se llamaba el general? ¿Cómo se llamaba este general que primero cercó ahí? Cestio Gallo, ¿verdad? De repente Cestio Galo, ¿es gallo o galo? Galo, porque es una L. Este general le manda que sus tropas se retiren. Por nada. Sus tropas se retiraron, se afastaron. Entonces las tropas judías, porque adentro del templo había guarnición, habían armas, habían de todo, era un fuerte, es una fortaleza.
Era un lugar que la gente estaba lista para pelear y defender. Las fuerzas judías salieron y empezaron a pelear, salieron de Jerusalén y empezaron a pelear con Cestio Galo. Y cuando ellos estaban peleando y peleando, los que habían oído la palabra de Jesucristo, que cuando vieres la ciudad cercada, o ir a los montes, salieron a los montes. Y sin ningún problema, nadie los persiguió, nadie los molestó, porque mientras estaban los judíos y Cestio, las tropas peleando, ellos tuvieron el camino libre, abierto y se fueron a las montañas. Hermanos, yo les voy a decir más enseguida aquí, cuando esté terminando ya, quisiera decir algunas cosas fuertes para nosotros, porque la destrucción de Jerusalén es una figura y es un ejemplo de lo que será la destrucción final, y que yo creo que muchos de nosotros participará de esta destrucción final de esta tierra. Esto fue un pálido, dice la sierva del Señor, ¿sabe qué es un pálido? Un pálido ejemplo de lo que va a ser en el tiempo final. Y por eso estamos hablando cuando nosotros tengamos nuestra final libertad y cuando podamos estar a ir a vivir con Cristo Jesús para siempre. Entonces ellos salieron. A ellos no le faltó agua. A ellos no le faltó pan. A ellos no le faltó nada y estaban seguros en estas montañas. Pero los que estaban allí en Jerusalén, al ver que el ejército se fue, se orgullecieron, se pusieron más fuertes todavía. Vieron, Dios defiende a su pueblo, Dios no nos va a dejar caer en las manos de estos romanos. Pero pasó el tiempo y más tarde ahora viene Tito, el general Tito. Y entonces ahora general Tito entra y empieza a invadir. Y cuando él empieza a invadir, ¿qué hace la gente? Y los millones que estaban allí en Jerusalén para la fiesta ahora, ya no estoy hablando de la fiesta de las cabañas, pero estoy hablando de la Pascua, que también era una fiesta grande y que todos los judíos estaban allí. Ahora estaban ellos celebrando la Pascua. Y entonces vienen y lo empiezan a invadir Jerusalén. ¿Qué hicieron la gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan ustedes o han leído algo sobre esto? ¿Qué hicieron la gente cuando vieron que estaba su país siendo invadido? ¿Qué hicieron? Corrieron todos para la fortaleza, para el templo. Y ahí entraron. Y ahí se encerraron. Porque esa era una fortaleza, no había en el mundo un ejército que pudiera tumbar eso, que pudiera hacer algo sobre eso. Ellos estaban seguros ahí en el templo, ahí estaba el rey, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los más grandes, ahí todos se fueron ahí a esconderse en el templo, adentro de esta grande fortaleza. Era un castillo fuerte para ellos. Y dice, aquí estamos seguros, aquí nada nos puede hacer ninguna persona, ningún ejército, nadie. Pero empezó a apretar el hambre. Como ya les mencioné, no tenía mucha comida adentro, eran muchas personas, miles, millares y millares y quizás hasta millones, no sé. Pero no tenían que comer. ¿Qué iban a comer? Empezaron a comer ¿qué? Los sandalias, el cuero de las sandalias. El cuero que tenía los escudos, empezaron a roer y a comer esto. Cuando una mujer tenía un bebé, las placentas y todo eso se lo vendían carísimo, se lo peleaban por todo esto, porque no tenía nada que comer. De repente se cumplió
algo que se había dicho allá en Deuteronomio 14 ciclos, 14 generaciones antes, se había escrito en Deuteronomio. Si alguno quiere después apuntar y ver, yo no tengo tiempo para ir a buscar ahora exactamente, pero allá en esta parte de Deuteronomio, ahí decía que las madres habían de cocer y comer sus propios hijos. No solo ahí en Deuteronomio aparecía esto, pero también Isaías y Jeremías lo habían dicho lo mismo. Deuteronomio 28, 56, 57, si alguno quiere marcarlo, después ustedes lo pueden leer. También Isaías 49, 15, Lamentaciones 4, 10, habían dicho lo mismo. Y ahora la gente empezaban a pelearse por un bocado de pan. Los más jóvenes le quitaban la comida a los ancianos, a los viejos. No le daban comida. Había algunos que se atrevían a salir afuera de los muros para ir a buscar algo de comida y eran aprisionados. Tantos judíos trataron de salir afuera y buscar comida que la historia registra, y el conflicto de los siglos también lo menciona todo esto. Dice que eran tantos los que eran aprisionados y eran azotados y los hacían pasar. ¿Recuerda lo que dijeron? Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Los azotaban, lo hacían escarnio allá afuera. Y Tito le imploraba a los que estaban adentro: entréguese, porque yo no quiero profanar el templo. Yo no quiero tener que meterme al templo, a pesar de que era muy difícil de poder entrar ahí, era casi imposible. Pero él decía: yo no quiero hacer nada con su templo. Dice: entréguense. Y dice que azotaban a esos judíos y los colgaban en cruces para que los de adentro vieran. Y nos cuenta la historia, nos cuenta el conflicto de los siglos también. Dice que había tantas cruces entre el Gólgota y otra parte que ahora de memoria no me viene a la mente. Aquí está, dice: a lo largo del valle de Josafat y el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. ¿Ustedes saben qué es eso? De estar tantas cruces llenas todo alrededor, dice que le daba hasta trabajo, que malmente la persona podía pasar por el medio de las cruces. Los soldados romanos ahí pasaban por el medio de esas cruces. Tito le imploró a ellos que se entregaran. Tito les hablaba y le daba oportunidad. Dice: entréguense, porque yo no quiero pisar esta tierra, este suelo de adentro del templo. No quiero profanar el templo. Y él no quería. En primer lugar, porque era muy difícil de poder entrar en este lugar y poder vencerlos allí adentro. Y en segundo, porque tenía temor y tenía respeto al Dios de Israel, porque él conocía lo que Dios de Israel había hecho en el pasado para este pueblo y cómo los había defendido. Él no quería despertar al Dios de Israel. Saben que fue tanto el esfuerzo que hizo Tito para no tener que pelear con el pueblo y que el pueblo se entregara y que saliera del templo. Millares y millares de personas que estaban ahí dentro del templo, que hasta Tito pidió a Josefo. Ustedes han oído hablar de Josefo, un historiador grande, que por eso conocemos mucha de esa historia, a través de Josefo y de otros más que estuvieron allí, que fueron presentes, fueron testigos oculares, que pudieron escribir todo eso. La hermana White no se lo inventó, o no se le vino un ángel a revelar todas esas cosas, sino que fue mandada a buscar a estos libros, y ella lo da el crédito a toda esa gente. Dice ella
que el mismo Josefo fue pedido por Tito a que fuera a hablar a los judíos, porque Josefo tenía una, ¿cómo decimos, pastor? Una afinidad, un parentesco, tenía sangre judía, podemos decir así. Exacto, entonces Tito le pidió y Josefo vino y le hizo un discurso, le hizo un pedido: por favor, entréguense. Pero ellos, más obstinados y más enojados, decían: no, de ninguna forma. Hasta que subió Tito al lugar allá del Monte de los Olivos, a donde Jesucristo hace 43 años más o menos atrás había predicho todo eso. Ahora no era Cristo, sino que era Tito que estaba mirando todo esto. El templo, todas estas construcciones hermosas. Él miraba el lugar santo y el lugar santísimo que está atrás de donde sale el humo Y Tito dijo: bueno, no hay otra forma, vamos a tener que tratar de pelear con esta gente. Vamos a tener que hacer algo. Tito no se daba cuenta que había un general más grande que él que había dicho que no quedaría ni piedra sobre piedra, y tenía que cumplirse, porque cuando Cristo dice algo, eso se cumple. Y entonces Tito ahora viene con sus soldados, están rodeando el templo. Y hay una historia triste también, porque allá adentro había unos judíos altivos, creídos, prepotentes. ¿Cómo podíamos decir? Muchas palabras podíamos decir. Ellos decidieron de salir a pelear con el ejército romano. Tanto era todas esas cosas, que ellos decidieron, abrieron las puertas y salieron a pelear. Pero entonces las cosas se cambió mucho. Recuerda que Jesús le había mandado señales extraordinarios, o como dice aquí la sierva del Señor, sobrenaturales. ¿Recuerdan ustedes que la puerta del oriente a la medianoche estaba abierta? Se cumplió todo lo que Jesús había dicho. Y de repente empezaron ellos a entrar. Y también dice los historiadores, entre ellos Josefo, que estuvo allí presente, dice que de repente uno de los soldados echa una antorcha o echa algo que está encendida en fuego y cae en una de esas recámaras que estaban alrededor. Estas recámaras eran cubiertas con cedro, tenía mucho la madera de cedro, y cuando eso cayó allí, fue como que si Dios hubiera esparcido algo incendiario, como que se estuvieran echado como gasolina o algo ahí, porque esos fuegos comenzó a quemar. Y Tito, desesperado, llama y les dice: no hagan eso, paren. Y los soldados romanos no le hacían caso. No le hicieron caso, la gente empezó a pelear, empezaron a matarse. Dice que la matanza era tanta que había montones. Imagínense la cantidad de gente que había, todo Israel de toda parte del mundo y todo lo Israel de la nación judía dentro del templo. Y entonces dice que había hasta montones, y para pelear con otros a veces tenían que subir arriba de las montañas de cadáveres ahí, de muertos, y ahí estar peleando con ellos. Y más a un rato alguien empieza a tirar también fuego sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Tito se desespera. Tito trata de parar esto y mandó el que estaba abajo de él, lo manda a ir. Se me olvidó el nombre de él, ahora lo tengo apuntado aquí. Él le pidió para que fuera y le hablaran a ellos para que no siguieran haciendo esto. Pero si ellos no escuchaban a su general, ¿cómo iban a escuchar a un comandante o un centurión?
del ejército romano. Si a ni mismo al general no le hacían caso. Voy a leer aquí lo que dice, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura, porque ellos abrieron la puerta, un leño encendido y inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Y ahí empezó un fuego que no podemos nosotros entender, cómo cosas de mármol, de piedra y todo eso se empezaron a quemar. Los techos caían como si fueran cobertores o sábanas de fuego. Todo venía abajo. Y la gente empezó a gritar. Los que estaban más lejos y que estaban mirando, todos empezaron a ver y empezaban a gritar. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Dios permitió que a Tito y todos sus generales pudieran ver lo que estaba dentro del templo, que ni siquiera un judío nunca lo había visto, lo había conocido, solo el sacerdote, y el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Ahora ellos empiezan a ver toda la hermosura, todo lo que había dentro, y como todo se estaba ardiendo en fuego. Hay otras cosas que podía decir, pero el tiempo se nos ha ganado, así que vamos a empezar a hacer el cierre de este tema. Y quiero que escuchen esto. El mismo Tito, si ustedes leen la historia o el conflicto de los siglos, ustedes van a encontrar, también está en Deseado y otras partes que reporta pinceladas de esto. El mismo Tito, cuando llegó a las fortalezas, a las torres que tenían con soldados y armados y todo, las encontró vacías y dijo, ¿cómo es eso? No tenían ni que ellos pelear con los soldados, ni los que debían de estar, el centinela que debía de estar vigilando y había hecho voto de muerte de estar allí, estaban vacías. Y cuando vio todo ese fuego y todas esas piedras y que venían abajo, edificio tras edificio, Tito reconoció y dijo, esto no es sino una obra de Dios, porque su ejército jamás podría haber podido hacer cualquiera de estas cosas. El mismo Tito lo reconoció y está escrito que él reconoció que eso había sido por la mano de Dios. Ahora, las profecías del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. La terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Entonces, los que no obedezcan al evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Según Tesalonicenses 2:8. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y perecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Y déjame decirle que cuando Tito estaba observando todo eso, la gente empezó a gritar, los que estaban en los muros arriba o de lejos mirando, la gente empezó a gritar,
Echabod, así se pronuncia, creo, que quiere decir la gloria de Dios se ha retirado. Ya hacía mucho tiempo que la gloria de Dios se había retirado, pero ellos todavía creían. Ellos creían tanto en su templo, cuando vieron todo esto cayendo y destruyendo, ellos dijeron, la gloria de Dios se ha retirado. Ahora, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén, les dio una señal para que cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final, y nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Dios dijo, y habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de naciones. Pero lo que pasa es que todos esos señales y profetas y todo, ellos estaban como que vacunados. Ustedes saben, cuando vacuna a una persona contra algo, parece que su conciencia estaba adormecida, estaba vacunada contra. Ahora, ¿y nosotros no hacemos lo mismo? ¿Recuerdan ustedes que los señales que Dios dio al pueblo de Israel eran visibles a todos? Sí, el Espíritu de Profecía dice que el Espíritu Santo nos va a decir y nos va a ayudar para que podamos saber la hora que tenemos que hacer esas cosas. Pero hubo muchas señales sobrenaturales y grandes señales que todo el mundo veía. Nadie puede decir, oh, yo no vi, yo no sabía, por eso yo no. Todos habían visto estas señales, y cada vez que cambiaban los cambios de los sacerdotes se volvía a aparecer esas señales sobrenaturales a todos ellos, las 12 tribus de Israel, cada vez que le tocaba el turno. Y este hombre que por 7 años estuvo haciendo esta predicción. Cuando cayeron las torres gemelas aquí en Estados Unidos, todo el mundo se quedó asustado. Algunos hasta pensaban, yo creo que ese es el fin del mundo. Y otros decían, esa es una señal de Dios, porque ahí estaba la cumbre del poderío, del poder del mundo. Pero cuando vinieron abajo, y hoy en día, a veces se nos pasa la fecha, algunos ya ni siquiera se recuerdan, o quieren mirar a ver qué es lo que pasó, porque no lo recuerdan. Como que estamos vacunados. Dice la palabra de Dios que los días finales serían como los días de Noé. La gente estaba casando y dándose en casamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está en la noticia? ¿Qué es lo que se ve? Pero a veces quizás nosotros también estamos vacunados y estamos nosotros diciendo, no, esté quieto, no se preocupe. Crean su líder. Siga ahí tranquilo mientras esté en la iglesia, o mientras esté en la barca, o mientras esté en la fe. No se preocupe, dice. Dios es amor. Los que escucharon la palabra de Cristo, los que confiaron en Cristo, ni uno solo de ellos perecieron. Y en el tiempo del fin será igual. Los que escuchan, los que no menosprecian las profecías, los que están atentos y están esperando los momentos, los que confían en Dios, no pasarán por la muerte, sino que sus ángeles, su pan y su agua estará allí. No despreciéis las profecías, no apaguéis al Espíritu. Y termino diciendo esto, dice, el mundo no está más dispuesto a creer en el mensaje dado para ese tiempo de lo que estaba en los días de los judíos, para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Así que nuestro mundo no está más dispuesto que ellos para recibir este mensaje. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, el día del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa al dinero, cuando los guías religiosos exalcen
el progreso y la ilustración del mundo y los moradores, o sea que ellos ensalcen las cosas, ¿no? De los progresos y de cómo las cosas están mejorando y cómo todo está bien. Entonces dice, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad. Entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, o sea, sin guardia, y sin las personas estar en guardia, así será la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Ahora, ¿por qué hablo esto? Para que tengamos miedo, para que estemos allí. ¿Para qué? Hermanos, para que tengamos seguridad y que no menospreciemos las profecías, no menospreciemos la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo. Que confiemos en Dios, que tú y yo podamos decir, oh Dios mío, yo confío en ti, pero confiar en ti no es sentarme y quedar tranquilo que tú me vas a salvar y que ya estoy salvo. No, es buscar tu palabra, es buscar atesorar en mi vida, es tratar de vivirla en mi vida, compartir con los demás, y es estar atento a los acontecimientos y estar listo para que cuando Cristo venga, cuando Él aparezca, no tengamos que estar sufriendo, desesperados, como la lección de esta semana mismo nos habla del juicio de Dios. El juicio de Dios es para dar libertad a su pueblo para que pueda ir a vivir con su Señor. Y cuando Él venga, lo podemos decir, este es nuestro Dios. Lo hemos confiado en Él, lo hemos esperado en Él. Y Él nos salva y Él nos salvará. Que Dios les bendiga. Escuchemos ahora una parte especial. Cuando nada sale bien, solo estoy aquí. A veces tan triste cuando alrededor no hay nadie en quien confiar.
yo caí en todo te ignoré. Oh, perdóname, Señor, tanto sufriste, Dios, por mis Tú pecados. sabes, conoces cuánto tengo que aprender. A Veces pregunto así, porque soy débil, ayúdame, Señor. no hay nada imposible para Nada la obra en mí acabará. hasta que un día llegue a tu amor. Si yo confío en ti, si tantas cosas hecho por mí, ¿cómo me olvidaré? No temeré, En ti confiaré, aunque vengan tempestades. Padre, entrego hoy a ti todo mi vivir. Confío en ti. Si tantas cosas hecho por mí, ¿cómo me olvidaré? No temeré, En ti confiaré, aunque vengan tempestades. Padre, entrego hoy a ti todo mi Padre nuestro que habita en las alturas de los cielos, gracias porque tu amor infinito, tú nos has dado tu Hijo para que Él pueda venir a esta tierra, a enseñarnos y a revelar tu carácter, a enseñar las cosas que han de venir para el futuro. Gracias, oh Dios, porque tú nunca nos dejas en la oscuridad. Gracias por las palabras de Cristo que nos enseñan. Gracias también por la palabra de Cristo, quien se dignó a venir a hablar a Juan para que también escribieran todos los acontecimientos finales de la historia. Sabemos que tenemos un Dios amante, un Dios que quiere nuestro bien y un Dios que quiere prosperarnos en todo. Oh Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, que podamos estar seguros de esta libertad que un día vamos a tener, que también somos peregrinos y extranjeros aquí en esta tierra, pero que un día podamos estar contigo allá en las nubes de los cielos, y sabemos que eso va a ser muy pronto. Y más tarde podremos gozar de la hermosura de la tierra nueva, renovada para cada uno de los justos, como lo dice tu palabra. Danos, oh Dios, más fe en ti, más confianza en ti,
Confianza para poder atesorar, escuchar, para poder hacer de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Para que podamos estar atentos, no menospreciar las profecías, pero sino atesorarlas en nuestro corazón y estarmos listos para que podamos ir a vivir contigo. Bendice a cada uno aquí presente, a cada niño, a cada joven, a cada adulto, a cada visita, a cada persona, oh Dios. Y despídenos con tu bendición y con tu paz y con tu confianza y la bendita esperanza de la aparición de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.